Ok. Entonces vamos a ver un poco otra vez de la clase pasada para estar con el mismo hilo, ¿no? Entonces estábamos definiendo lo que era un álgebra de Lie y es un espacio vectorial sobre un campo que tiene una operación binaria que toma dos elementos del espacio vectorial, uno y lo manda al espacio vectorial. Esta operación binaria es el bracket de Lie o corchete de Lie o paréntesis de Lie y satisface la bilinealidad, que está escrita en esta parte de aquí, la alternatividad, la identidad de Jacobi y la anticonmutatividad. ¿Vale? Recuerden que estos son elementos de un espacio vectorial. Y si existe tal operación que son los corchetes de Lie, entonces es un grupo de Lie. ¿Va? ¿Hasta aquí estamos bien? Sí. Más bien, esa era una álgebra de Lie. Si queremos que sea un grupo de Lie, es un grupo que forma una variedad suave de dimensión finita y tenemos operaciones de multiplicación e inversión, que sean mapeos suaves, ¿no? O sea, tenemos la multiplicación, que ya sabemos, nos tomamos un par ordenado de un grupo que lo manda al grupo, que es esta operación de aquí, y multiplico el elemento X con el elemento Y, tal que esta operación de multiplicación es un mapeo suave, ¿no? Y el requerimiento de la multiplicación y la inversión, tal que sean suaves, lo podemos poner de esta manera. Si yo me tomo dos elementos, uno X y uno Y, el mapeo que resulta en el inverso de X multiplicado con Y, si, esa, si ese es un mapeo suave, entonces podemos decir que el grupo que tiene a estos dos elementos, en general para cualquiera de los dos elementos del grupo, es un grupo de Lie. ¿Sí? ¿Cómo hemos definido grupo? No sé Ok. si lo definieron. Sí, había dicho ¿Sí? que Ah, entonces lo checo. Si es largo, lo puedo checar, no no, pasa no, nada. no es largo. ¿No? Ah, bueno. Pero les había dicho que no les había puesto de definición porque es de las primeras definiciones que hay en la carrera. Pero sí la revisamos. Entonces hay que recordar que un grupo es un conjunto no vacío con una operación binaria, o sea que toma dos elementos del grupo y lo manda al grupo. O sea, en principio estamos poniendo que es cerrada, ¿no? Que cumple asociatividad, o sea que si aplico la operación entre dos elementos, cierro un paréntesis y se lo aplico con un tercer elemento, eso va a ser igual a aplicar el primer elemento de los que estaban entre los paréntesis y la operación, abro paréntesis, y la operación entre el segundo elemento y el tercer elemento y cierro paréntesis, ¿no? También debe tener un elemento identidad, o sea que debe existir un elemento E en el grupo, tal que si aplico la operación de ese elemento E con cualquier otro elemento del grupo, me debe resultar en el elemento distinto que agarré. ¿Sí? O sea, si multiplico mi elemento neutro o identidad, más bien, este, con un elemento A del grupo, al aplicar la operación de esos, me debe quedar que debe ser igual a el elemento A del grupo. ¿Sí? Y también debe haber un elemento inverso. O sea, para cada elemento A del grupo debe existir un elemento B, tal que al aplicar la operación de A con B me resulta en el elemento identidad. ¿Sí? Es la Sí, definición del grupo. suena espacio vectorial casi. Sí, pues vamos construyendo prácticamente con álgebra se pueden construir así las cosas, ¿no? Tenemos un, ¿cómo se llama? Un conjunto y podemos tener grupos, anillos, cosas de ese estilo, ¿no? Si le metemos dos operaciones, podemos tener un campo, ¿no? Pero aquí en particular tenemos el grupo, que es la definición que les dije. Si aparte la operación conmuta, decimos que es un grupo abeliano. ¿Sí? Ok. Sí. A una subálgebra de Lie es un subespacio vectorial, por eso le estoy poniendo de esta forma. Ya les había platicado que cuando hablaba de álgebras de Lie, les ponía esta letra como garigoleada.
Entonces, este es un espacio vectorial, pero ya sabemos que debe tener su corchete de Lie o su bracket de Lie. Y es una subálgebra de Lie si es un subespacio de algo que ya es álgebra de Lie, ¿no? Y tal que es cerrado bajo el bracket de Lie. O sea que si agarro el bracket de Lie de cualesquiera dos elementos de mi subálgebra de Lie, su resultado también debe estar en el subálgebra de Lie. ¿Sí? Y teníamos otra vez lo de un anillo, ¿no? ¿Sí se acuerdan de la definición de anillo? Sí, un anillo tiene que ser un grupo abeliano que tenga dos operaciones y que tenga distribución, ¿no? O sea, que sea un grupo abeliano con cada una de estas operaciones por separado y que sea, ¿cómo se llama? Y que sea distributivo, ¿no? ¿Sí? Sí, Es el hecho de que sea un anillo. Ahora, bueno, un conjunto I distinto del vacío, que es subconjunto de un anillo, decimos que es un ideal del conjunto del anillo por la izquierda o por la derecha si este conjunto es un subgrupo aditivo de A y si el producto por la izquierda de un elemento de I por algún elemento del anillo pertenece a I, o en el caso de que sea un ideal por la derecha, el producto por la derecha de I por un elemento del anillo pertenece a I. O sea, para cada A, X tal que A, A chiquita está en el anillo y X está en I, A por X está en Y, ¿sí? Y el caso del de la derecha, ¿no? Solamente estamos invirtiendo. Y decimos que es un ideal si es un ideal por la izquierda y por la derecha. Ahora decimos también que es un ideal propio si este Y es un subconjunto no... Se me olvida cómo leer este símbolo, ¿no? Impropio, ¿no? No. Un ideal propio. ¿Cómo se lee ese símbolo? O sea, que no es igual a... no Es está. Ah, un subconjunto que no ajá. puede ser igual. ¿Sí? O tiene otra palabra más fácil para decirlo, no me acuerdo cuál es. ¿Ustedes sí? Es una contención impropia, ok. Es un ideal propio si el ideal es un conjunto, es una contención impropia del anillo. ¿Vale? Ok. Entonces, un ideal de una álgebra de Lie es una subálgebra que satisface esta condición. Aquí estoy abusando la notación, ¿no? Eso significa que si aplico el corchete de Lie de cualquier elemento del álgebra de Lie con el ideal, este me va a resultar en un elemento del ideal. ¿Sí? Decimos que un ideal propio de una álgebra de Lie, si se fijan, estábamos hablando primero de anillos, ¿no? Ahora lo estamos hablando de álgebras de Lie, ¿vale? Entonces, ahora sí, un ideal propio de una álgebra de Lie cumple que el ideal es un subconjunto impropio del álgebra de Lie. ¿Sí? Y una álgebra de Lie simple es una álgebra de Lie que no es no abeliana, eso que significa que no conmuta, y sus ideales propios, bueno, contiene ideales propios que son no nulos. Y es semisimple, una álgebra de Lie, si es suma directa de álgebras de Lie. ¿Hasta aquí estamos bien con las definiciones? Sé que son muchas definiciones, pero o sea, sí se pueden entender, o sea, si ven las notas, pueden entender cada definición.
Sí. Ahora vamos a hablar de un grupo lineal general. Entonces tenemos que B es un espacio vectorial sobre un campo, F, y el grupo lineal general del espacio vectorial B, y lo escribimos como GL de B con el campo, o out de B con el campo, es el grupo de todos los automorfismos del espacio vectorial, o sea, del conjunto de todas las transformaciones lineales biyectivas que van del espacio vectorial a sí mismo, con la composición funcional de la operación de grupo. O sea, si tenemos un espacio vectorial de dimensión n, entonces GL de B, que es el conjunto de las matrices invertibles de n por n, es isomorfo al grupo lineal general. Aquí pueden confundirse un poco con esto, ¿no? Este GL de B, sin ponerle el campo, es el grupo de las matrices invertibles. ¿Vale? Pero ya habíamos visto este tipo de comparación cuando vimos la parte de álgebra tensorial, ¿no? De hecho, eso fue mi motivación de ponérselos con tensores, ¿no? Porque podíamos ver que si lo escribíamos con notación tensorial, un vector era una eneada columna, ¿no? Y un covector era una eneada fila, ¿sí? Y podíamos hacer el producto punto de dos vectores como si hiciéramos multiplicación de matrices y así nos salía un escalar. O podíamos hacer el producto tensorial de covector con vector y nos salía una matriz. ¿Vale? Entonces, solo hay que tomar en cuenta que el isomorfismo entre las matrices invertibles de n por n con el grupo lineal general del espacio vectorial B, o sea, el isomorfismo GL de B con GL de B con F, no es canónico. Y eso tiene sentido también cuando lo retomamos con tensores. Va a depender de qué base elegimos. Entonces aquí nos vamos a tomar una base, aquí puede ser la canónica o la que ustedes quieran, y tenemos un automorfismo, o sea, una transformación de GLB, tal que a cada elemento de la base me le da un escalar, ¿no? ¿Sí? Multiplicado por algún otro elemento de la base. Sí. Vale. Ahora, el conjunto de las matrices con determinante igual a 1 es el grupo lineal especial. Si ya tenemos en cuenta cuál es el automorfismo, o sea, la correspondencia que hay entre las matrices de n por n con, con el grupo lineal general, nos tomamos aquellas matrices que tienen determinante 1 y ya tenemos el grupo lineal especial. ¿Va? Y habíamos comentado que este tipo de grupo lineal especial es uno al que estamos bastante acostumbrados, ¿no? ¿Y cuál sería ese? ¿Sí recuerdan? El de las bases, o sea, el de 1, 0, 0 o 0, 1, 0. Bueno, o Ese. sea, sí puede ser algo así, ¿no? Pero las del grupo lineal especial, si estamos hablando de un campo que sea Rn, bueno, un campo R, tal que nuestro espacio vectorial sea isomorfo a Rn, ¿qué podríamos decir de este grupo? O sea, van a tener, son las transformaciones que existen en este espacio vectorial, ¿no? Dado el campo. Pero si las matrices asociadas a estas transformaciones tienen determinante 1, ¿qué es lo que pasa?
Son invertibles. Ok, esa es una cosa, ¿no? Y además, es que a lo mejor nunca lo vieron de esa manera, ¿no? Habíamos comentado que estas son las transformaciones que van a preservar volumen, ¿no? ¿Sí? Volumen o distancias, o como quieran verlo, ¿no? Ahora vamos a pensar en dos grupos, G con una operación asterisco y H con una operación punto. Y un homomorfismo de grupo que va de G con la operación asterisco a H con la operación punto es una función H chiquita que va de G a H, tal que para cualquier elemento, cualesquiera dos elementos del grupo G, se cumple que H chiquita de U, elemento de G, P, elemento de G, operación asterisco, que es la operación que hay de ese grupo, resulta en H de U, el producto del grupo H mayúscula, H de B. ¿Sí? Es la definición de homomorfismo de grupo. Entonces decimos que un endomorfismo es un morfismo de un objeto matemático a sí mismo, ¿no? Esta es una definición aún más general, pero que vamos a utilizar, ¿no? Una clase es una colección de conjuntos cuyos elementos comparten alguna propiedad, ¿no? Entonces una clase también es una definición bastante general. Y una categoría C es una clase de morfismos, ¿vale? ¿Sí estamos bien hasta aquí? Sí, creo que sí. O sea, es un conjunto de, de morfismos que tienen alguna propiedad en común, ¿no? Ahora, si componemos dos endorfismos de un conjunto X, la composición de endorfismos también es un endorfismo. ¿Sí? ¿Ese sí queda claro? Sí, o sea, recuerden que morfismos es solamente como la palabra correcta para decir una transformación, ¿no? Si tengo una transformación que me manda de un conjunto a él mismo y luego le aplico una transformación no necesariamente la misma, que me manda elementos de un conjunto a ese mismo conjunto, entonces la composición de esas dos transformaciones también comenzó con elementos de un conjunto y me termina con elementos de otro conjunto. Entonces también es un endomorfismo. Y bueno, el conjunto de todos los endomorfismos, dado una categoría, lo ponemos como el end de la categoría del conjunto X. Notación solamente. ¿Sí? Vale. Vamos a hablar un poco de representaciones. Esto es algo bastante bonito y no nos dará tiempo de hablar como se debe de esto. Ahora vamos a hablar de un homomorfismo de álgebra. Va a ser un homomorfismo entre dos álgebras asociativas, A y B, sobre un campo o un anillo conmutativo. O sea, va a ser una función que me manda de una álgebra a la otra, tal que para cualquier elemento de mi campo o de mi anillo conmutativo, y para cada dos elementos del álgebra asociativa A, se cumple que f de k por x es igual a k por f de x más y es igual a f de x más f de y f de x por y es igual a f de x por f de y. ¿Sí? Eso es un homomorfismo de álgebra. Ahora, es un homomorfismo de álgebra de Lie si es un mapeo lineal compatible con los corchetes de Lie. O sea, me manda de un álgebra de Lie a un álgebra de Lie prima si esta función
de los corchetes de Lie. Ya sabemos que los corchetes de Lie cumplen las propiedades que están en la primera diapositiva que tenían texto. Me van a generar un elemento que también está en el álgebra de Lie. Entonces, digamos que este resultado es un z, que también es un elemento del álgebra de Lie. Entonces, phi de z va a ser igual a los corchetes de Lie de phi de x con phi de y, para cualesquiera dos elementos del álgebra de Lie. ¿Por qué le puse el prima aquí? Porque esto no necesariamente es totalmente el g, ¿sí? Puede ser que este g' sea igual a g, o puede que sea un subálgebra de g, ¿sí? Ah. Entonces vamos a pensar en una función lineal que va de un espacio vectorial a sí mismo, que satisface que phi de g1, una operación con g2, es igual a phi de g1, una operación, dependiendo de dónde cae esta función, a g2, ¿no? Para cualquiera g1 y g2 en este grupo que tiene la operación asterisco, ¿no? Consideremos esto de aquí. Entonces, tenemos las siguientes definiciones. Una representación del grupo sobre el espacio vectorial va a ser un homomorfismo de grupo. O sea, va a pasar de G al grupo lineal general del espacio vectorial dado el campo F. ¿Sí? Esa va a ser una representación del grupo G. ¿Sí? Ahora, una representación de una álgebra asociativa A sobre un espacio vectorial B es un homomorfismo de álgebra tal que va del álgebra asociativa al endomorfismo de B. ¿Sí? Se fijan, mi álgebra asociativa va a ser la clase de este endomorfismo. Perdón, me está escribiendo Pepe para un documento que necesito. Ok. ¿Hasta aquí vamos bien? Con representación de grupo y representación de álgebra asociativa. Vale. Para una representación de un álgebra de Lie, aquí el álgebra de Lie es A sobre un espacio vectorial. Es un homomorfismo del álgebra de Lie que va del álgebra de Lie al grupo lineal general, que ya es un... Aquí lo estoy poniendo aquí, ¿no? De B con F, ¿no? Este es el espacio de endomorfismos del espacio vectorial. O sea, el espacio de todos los mapeos lineales del espacio vectorial a sí mismo. ¿Va? Vamos a hablar de representaciones irreducibles, ¿no? Bueno, sea ρ una representación del grupo G sobre el espacio vectorial. O sea, ρ va del grupo G al grupo lineal general del espacio vectorial, dado el campo F, ¿no? Si elegimos una base beta del espacio vectorial, ρ lo podemos pensar como un homomorfismo de un grupo a un conjunto de matrices invertibles, que es un caso general de lo que dijiste hace rato, Ali, ¿no? Habíamos visto que que el grupo lineal especial era las que tenían determinante 1. O si el determinante es distinto de 0, va al conjunto, son invertibles también las matrices, ¿no? Entonces, bueno, esta ρ, que es el homomorfismo del grupo al conjunto de matrices invertibles, lo llamamos la representación matricial. ¿Sí?
Entonces, pensemos en un subespacio lineal, o sea, es un subespacio B del espacio vectorial, y lo llamamos G invariante si para cualquier elemento del grupo y para cualquier elemento de W tenemos que la representación matricial de G también está en W. ¿Sí? Y si tenemos la restricción de esta representación de un subespacio que invariante, solamente le llamamos subrepresentación. ¿Sí? Sí, ya sé, son muchas definiciones, pero lo estoy poniendo así para que sean, estoy poniendo todas las definiciones que vamos a usar recursivamente para definir ciertas cosas y poder llegar a definir los espinores. Decimos que una representación es irreducible si solo si tiene subrepresentaciones triviales, ¿no? O sea, el conjunto que tiene al vector cero y todo el espacio vectorial. ¿Vale? Ok. Ahora vamos a hablar de la representación del producto tensorial. Vamos a suponer una función phi1 que va de un grupo G al grupo lineal general de un espacio vectorial 1 y una función o un morfismo phi2 que va del grupo G al grupo lineal general de un espacio vectorial B2, ¿no? Y cada uno de estos morfismos son representaciones del grupo G. Podemos formar una representación del producto tensorial, o sea, del producto tensorial de estas dos representaciones, actuando sobre el producto tensorial. O sea, que si aplico el producto tensorial de estas dos transformaciones a un elemento del grupo, eso va a ser igual a aplicar primero phi1 con el elemento del grupo, luego hacer el producto tensorial. ¿Sí? Entonces, si encuentro dos representaciones que me puedan, donde valga esto, puedo decir que tengo una representación del producto tensorial. Ahora voy a pensar en dos phi1, phi2 representaciones de un álgebra de Lie. Y la podemos escribir de esta manera, ¿no? Entonces, aquí el X es un subconjunto del álgebra de Lie, ¿no? Entonces, el producto tensorial de phi1 con phi2 aplicado a un subconjunto, o sea, estoy abusando de la notación, ¿no? Un subconjunto del álgebra de Lie va a ser lo mismo que en la primera representación aplicado a cualquier elemento del subconjunto del álgebra de Lie, el producto tensorial del ideal del endomorfismo más el ideal del endomorfismo, el producto tensorial de la segunda representación por un subconjunto, por cualquier elemento de un subconjunto del álgebra de Lie, ¿no? Bueno, y entonces Al ideal nos referimos como a la identidad, ¿verdad? que este caso el endomorfismo identidad. Ok. Y bueno, Me causa conflicto que tenga un más. O sea, no debería de ser también el producto tensorial. Es que, o sea, me estoy yendo por el de arriba, ¿no? está acá, Ajá. ¿Por qué hay un más ahí? porque esto ya es como si al multiplicar por el endomorfismo identidad es como si ya los estuviera dejando en el mismo espacio, ¿no? Y ya puedo sumar dos cosas que son del mismo espacio. Me está quitando el ruido de esta representación y esta otra representación, o sea, por separado. Ok. ¿Sí? Porque recuerda que este phi1 es una representación del grupo, pero me manda al espacio, el grupo lineal general del espacio vectorial 1 y el phi2 del grupo lineal general del espacio vectorial 2. No necesariamente son de la misma dimensión, ¿no?
Y entonces, ahora sí, ya puedo decir que, que esta transformación, el producto tensorial de las dos representaciones, me manda elementos del álgebra de Lie al espacio de endomorfismos del producto tensorial de B1 con B2. Y ahora sí, es lo que viene aquí arriba. ¿Sí? Y, es la última diapositiva. Resulta que en general, el producto tensorial de representaciones irreducibles no es reducible. Y bueno, el producto de descomposición del producto tensorial como una suma directa de representaciones se conoce como teoría de Clebsch-Gordon. Los físicos solemos usar mucho esto de teoría de Clebsch-Gordon, solo que no lo vemos con este fundamento de álgebra moderna, que es justamente cómo podemos hacer cambios de base, al final de cuentas. Y cuando estamos hablando de brackets en cuántica, esos cambios de base van a ser unas integrales que son muy talachudas. No creo que aporten algo. O sea, las resuelves una vez y ya no las vuelves a resolver otra vez en tu vida. Y por eso están en tablas, ¿no? Y ya las consultas cuando quieras saber cómo hacer un cambio de base con distintos números cuánticos. ¿Vale? Sí, sí he escuchado mucho eso, pero no sé tanto. Es que, por ejemplo, nosotros resolvimos el átomo de hidrógeno en coordenadas esféricas, ¿no? Y los números cuánticos que nos salieron de resolverlo en coordenadas esféricas, porque solamente habíamos visto un potencial central, algo sencillo. El potencial central, por ser central, solamente dependía de la distancia que había hacia el centro, no de la dirección. Y pues las coordenadas que nos sugería esa simetría son las esféricas. Pero resulta que si ponemos un campo eléctrico a nuestro sistema del átomo de hidrógeno, podemos utilizar las funciones del átomo de hidrógeno sin aplicar un campo y obtenemos lo que se le llama el efecto Stark. Pues resulta que uno puede llegar a las soluciones del efecto Stark como combinaciones lineales de nuestros kets que ya eran solución a nuestro átomo de hidrógeno no perturbado. Podemos hacerlo por distintos métodos, ¿no? Pero resulta que uno puede atacar ese problema directamente. Si ves cómo es tu hamiltoniano de efecto Stark, podrías darte cuenta que puedes encontrar la solución directamente si eliges, en lugar de coordenadas esféricas, coordenadas parabólicas. Y para el sistema del átomo de hidrógeno con un campo eléctrico aplicado, o sea, el sistema del efecto Stark, los números cuánticos son ligeramente distintos. Pero puedes encontrar una relación entre tu base, que es solución al átomo de hidrógeno no perturbado, y tu base de tu átomo de hidrógeno con campo eléctrico. O sea, entre los kets del átomo de hidrógeno normal y los kets del átomo de hidrógeno de efecto Stark. Las relaciones que hay, cómo tienes que hacer las combinaciones lineales de cada uno para llegar a la base del otro, las puedes obtener con los coeficientes de Clebsch-Gordon, que al final de cuentas son cambios de base. Pero lo que se dedica a estudiar esto de una manera general es la teoría de Clebsch-Gordon. Y bueno, ya voy a dejar de grabar.